Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas, a una nueva cápsula de trabajaencultura.cl. Mi nombre es Pablo Latorre y en esta ocasión vamos a hablar de derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? En términos sencillos, es una regulación que otorga titularidad sobre obras del intelecto humano, particularmente obras culturales y artísticas. Su propósito es otorgar a los autores un derecho exclusivo sobre las obras de su ingenio y creatividad, para que por un lado puedan explotarlas exclusivamente y por otro puedan impedir y evitar que terceros las usen sin su autorización o permiso. ¿Qué obras del ingenio y la creatividad? Todas las obras del ingenio y la creatividad de los dominios culturales y artísticos que cumplan dos requisitos esenciales. Primero, que sean originales, esto es, que no sean una copia de otra obra. Y segundo, que estén expresadas en un modo perceptible por los sentidos, esto es, que puedan verse, oírse, leerse. Recuerda, el derecho de autor no protege ideas, pensamientos o proyectos que solo existen en nuestra imaginación o nuestra mente, sino obras concretas. ¿Desde cuándo están protegidas las obras? Desde el momento mismo de su creación y sin necesidad de que los autores cumplan formalidades o realicen trámites. No obstante lo anterior, registrar las obras en el registro de propiedad intelectual del Departamento de Derechos Intelectuales es de enorme utilidad y valor, pues se les otorga a los autores una presunción legal y una prueba de su autoría. ¿Hasta cuándo están protegidas? Por regla general, hasta 70 años contados desde el fallecimiento del autor. Una vez cumplido este plazo, las obras ingresan a lo que conocemos como patrimonio cultural común o dominio público, lo que en términos sencillos quiere decir que las obras pueden ser usadas en cualquier modo y por cualquier persona sin necesidad de pedir autorización o permiso y sin necesidad de pagar una remuneración. ¿Qué derechos otorga el derecho de autor? El derecho de autor otorga una batería de derechos sobre las obras con el propósito de que los autores puedan, por un lado, explotarlas exclusivamente y por otro, impedir y evitar que terceros las usen sin su permiso o autorización. Esos derechos son conocidos como derechos patrimoniales y los consideramos esenciales porque son la razón por la cual los autores perciben un pago por sus obras. En efecto, el productor de una película percibe un pago por su exhibición porque tiene derechos patrimoniales sobre la película, y el compositor de una canción percibe un pago por su uso en radio o televisión porque tiene derechos patrimoniales sobre la canción. En términos sencillos, los derechos patrimoniales son el derecho de reproducción, que consiste en el derecho a copiar la obra. En virtud de este derecho, solo el autor puede, por ejemplo, copiar la película en un dispositivo USB, en un computador o en un servidor, o escanear o fotocopiar el libro. El derecho de distribución, que consiste en el derecho a transferir copias tangibles de la obra. En virtud de este derecho, solo el autor puede, por ejemplo, vender copias del DVD de la película o copias físicas del libro. El derecho de comunicación pública, que consiste en el derecho a difundir la obra al público sin transferir copias tangibles. En virtud de este derecho, solo el autor puede, por ejemplo, exhibir la película en cines y en streaming o leer el libro a viva voz. Y por último, el derecho de transformación, que consiste en el derecho a adaptar la obra a otros géneros, a traducirla a otros idiomas y a modificarla en cualquier otra forma que resulte una obra diferente, lo que conocemos como obra derivada. En virtud del derecho de transformación, solo el autor puede, por ejemplo, adaptar la película del género ficción al género comedia o traducir el libro del español al alemán. Adicionalmente, el derecho de autor otorga derechos de una naturaleza distinta, que no tienen por objeto que los autores puedan explotar las obras ni impedir y evitar que terceros las usen sin su permiso o autorización. Esos derechos son conocidos como derechos morales, y su propósito es mantener la relación personal que existe entre obra y autor. Por ello, los derechos morales comprenden el derecho de los autores a reclamar su autoría sobre la obra, el derecho de paternidad y el derecho a oponerse a cualquier deformación de la obra que dañe su reputación, el derecho de integridad. ¿Cómo los autores pueden aprovechar estos derechos patrimoniales? Como señalé, los derechos patrimoniales son el motivo por el cual los autores perciben un pago por sus obras, por lo que es necesario aprender a explotarlos adecuadamente. En términos sencillos, explotar los derechos patrimoniales no es más que permitir o autorizar a un tercero a usar la obra a cambio de un pago. Ese permiso o autorización se otorga por medio de un contrato que conocemos como licencia. Ahora, si bien el concepto de licencia es sencillo, utilizarla correctamente no lo es tanto. Toda licencia debe detallar el derecho licenciado, esto es, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o dos o más de ellos. El territorio licenciado, una ciudad, una región, un país o el mundo. El tiempo licenciado, un día, un mes, un año o por siempre, el pago a recibir y si es exclusiva o no. En la efectiva definición de estos detalles está la clave para el correcto licenciamiento y la correcta explotación de los derechos patrimoniales. Muchas gracias por ver esta cápsula de trabajaencultura.cl. Los dejo invitados y invitadas a aprender y conocer más del derecho de autor y la manera de aprovecharlo.